Muy buenos días, desde el Centro de Idiomas y la Dirección de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Universidad Católica San Pablo, les damos la más cordial bienvenida a la Semana de la Educación Internacional. Mi nombre es María Alejandra Maceda, yo soy profesora de francés en el Centro de Idiomas. Queremos presentarle también el hashtag Una Semana en Modo Avión. Este es un espacio de encuentro con nuestros estudiantes, docentes, antiguos alumnos y en general todos los miembros de nuestra comunidad internacional interesados en conocer sobre los destinos académicos que ofrece la Universidad Católica San Pablo. Gracias a nuestros socios internacionales y las oportunidades de beca de estudios superiores en general. El objetivo que tenemos es promover la cultura de estos países y permitir a todos nuestros asistentes soñar o entusiasmarse con realizar una movilidad académica y cultural tan pronto como sea seguro y posible hacerlo. Y para prepararse hay que contar con información. Para poder contar con estas becas hay que identificar el destino primero, que en muchos casos también aprender el idioma y poder postular. Cada día estamos viajando virtualmente a uno o varios países, y el día de hoy vamos a viajar hacia Francia y conoceremos cómo varias mujeres francesas han cambiado el rumbo de la historia y por qué es importante dominar el idioma francés. Antes de la presentación, quiero compartirles algunas recomendaciones. La duración de esta exposición será aproximadamente de 35 minutos y luego tendremos un espacio para realizar preguntas, consultas que pueden dar mediante el chat. Entonces, quiero compartir con ustedes ahora esta presentación sobre las mujeres que han cambiado la historia, que cambiaron la historia, el rumbo de la historia. Vamos a hablar de 6 mujeres: Coco Chanel, Marie Curie, Catherine Deneuve, Simone de Beauvoir, Simone Weil y Flora Tristan. Al finalizar la exposición sobre datos interesantes sobre ellas, unos estudiantes nos van a presentar también otros datos en francés. Empezaré por Coco Chanel, que es una representante de lo que es la moda. Ella, en realidad, es Gabrielle Chanel, su nombre original era Gabrielle Chanel, fue conocida como Coco Chanel y es una diseñadora, fue una diseñadora francesa de alta costura y fundadora de la firma de la moda Chanel. Nació el 19 de agosto de 1883 en Saumur, Francia, y murió el 10 de enero de 1971 en París, y fue una de las diseñadoras más influyentes del siglo XX. Coco Chanel, en realidad, nació en un humilde pueblo francés y creció junto a sus 5 hermanos en Saumur. Sus padres se casaron poco tiempo después de su nacimiento. Cuando tuvo 11 años, Gabrielle perdió a su madre a causa de una bronquitis, y entonces su padre en ese momento entregó a sus 2 hijos varones a una familia campesina de acogida, y las niñas fueron internadas en un orfanato en Aubacine. En estos años, esta joven es donde adquiere estos conocimientos básicos en costura, y al cumplir sus 18 años fue trasladada a un internado religioso en Moulins. Allí permaneció hasta los 21 años. Allí, en Moulins, es donde tuvo su primer empleo como ayudante de sastre. Entonces empezó a aprender un poco más sobre moda. Sin embargo, ella primero se vio atraída por el mundo del espectáculo, concretamente del cabaret. Y fue durante esa época cuando adoptó el sobrenombre de Coco. Ya en 1910 abrió su primera tienda en la número 21 de la Rue Cambon, en París, y pronto los sombreros, porque era una tienda de sombreros, de esta joven Coco invadieron las calles de París. La exquisitez de los diseños de Chanel no se quedaron solamente en los sombreros, sino que luego, alentada por sus clientas y fascinada con las prendas que vestía, abrió una boutique en Deauville, en Normandía, en 1913. Y allí vendió sus primeras prendas orientadas al lujo y al deporte. Inmediatamente después se convirtió en un éxito. La caracterizaban las prendas elegantes, funcionales, con un toque masculino, que eran los diseños
cómodas frente a los diseños rococó y los corsés que eran la máxima en esa época. Ella presentaba una nueva visión más fresca. Poco después, en 1918, abrió su boutique más icónica en el número 31 de la Rue Cambon. Y para entonces ya tenía más de 300 empleados, y a partir de ese momento se convirtió en toda una diseñadora de referencia. Y para 1921 salió a la venta el icónico perfume Chanel número 5, muchos conocen, creado por el perfumista Ernest Beau. Poco tiempo después, también inauguró nuevas boutiques y toda una línea de joyería en las que las perlas eran las absolutas protagonistas. Sus diseños más aclamados, por los que más se la conocen, fueron el jersey de punto, los trajes de falda y chaqueta, de tweed. Además, reinventó el corte de la falda, haciéndolo un poco más corto que el clásico. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, cerró todas sus boutiques, solo permaneció abierta la de la Rue Cambon, donde vendía accesorios y perfumes, porque en ese momento consideró que no era momento para la moda. Y quiero cerrar esta pequeña presentación de Coco Chanel con una frase muy conocida de ella, que es: ¿cuántas preocupaciones desaparecen cuando se decide ser alguien en vez de algo? Lo que nos muestra a la mujer empoderada, adelantada a su época, trabajadora que era. Ahora quisiera presentarles a la estudiante Gabriela Díaz, que nos va a presentar un resumen a su estilo, ya que ella también está en el mundo de la moda, sobre Coco Chanel. Bonjour à tous, je m'appelle Gabriela. Aujourd'hui, je vais parler sur Coco Chanel. Coco Chanel nous a laissé des phrases de poids au sein du monde de la mode, telles que la mode passée, il ne reste que le style, mais aussi pour la libération de la femme et changeant le rôle de la femme à son époque. Elle adoptait des vêtements masculins confortables pour le corps féminin, tels que les pantalons et des chaussures plates. Ils ont catapulté vers le succès. Elle a également popularisé les célèbres coupes garçons, montrant que les cheveux courts pouvaient aussi être hyper féminines. Aussi, elle a créé des vêtements pour une femme qui travaille, s'adapter à l'intégration future de la femme dans le monde du travail. Coco popularisait l'utilisation de bijoux fantasy à qu'une femme ne dépendra jamais d'un homme pour parler d'ornements. Coco Chanel a élevé les couleurs noires au plus haut niveau et a fait les meilleurs alliés de millions de femmes à travers le monde. Elle était une révolutionnaire sexuelle qui a défendu la liberté des femmes, que ce soit sans distinction de sexe ou de classe sociale. Sans l'aide des réseaux sociaux, elle a été la première femme influence qui a encouragé les femmes à se sentir libres d'être qui elles voulaient être. Merci. Perdón. Como les mencionaba hace un momento, vamos a hablar de Marie Curie,
Marie Curie, que es una mujer formidable y que todos conocemos. Ella nació en Varsovia, en Polonia, el 7 de noviembre de 1867 y murió en Passy, Francia, el 4 de julio de 1934. Originalmente, ella fue bautizada como María Salomea Sklodowska. Marie Curie es conocida, luego, por ser la primera mujer científica en recibir el premio Nobel, ser la primera catedrática de la Universidad de la Sorbona de París. Tras cursar sus estudios de enseñanza básicos, Curie no pudo ingresar a una institución superior por ser mujer. Sin embargo, eso en realidad avivaron las ganas que ella tenía de aprender e ingresó junto a su hermana Bronislava en la Universidad Clandestina Polaca que admitía mujeres. Y ya en 1891, con 24 años, Marie Curie finalmente se trasladó a estudiar a Francia gracias a sus ahorros y también la ayuda de su padre. Fue en base a puro esfuerzo y sacrificio que en 1893 Marie Curie se licenció en física por la Universidad de París, siendo uno de las número 1 de su promoción. Y tan solo un año más tarde conoció al que se convirtió en su esposo, en 1895, y padres de sus 2 hijas, el también científico Pierre Curie. El interés que tenía Marie Curie por la física no acabó tras conseguir el título, sino que continuó formándose y su siguiente paso fue conseguir un doctorado. Hizo investigaciones sobre la radiación del uranio del físico Henri Becquerel y el descubrimiento de los rayos X por Wilhelm Röntgen, que ayudaron a Curie a elegir su tema de tesis. Entonces, hizo investigaciones sobre sustancias radioactivas. En 1898, Marie y su esposo Pierre anunciaron el descubrimiento de 2 nuevos elementos, del radio y el polonio, ambos incluso más radioactivos que el uranio. Sin embargo, no fue hasta 4 años después donde pudieron verdaderamente demostrar su hallazgo. Para 1903 es el año en el que reconocen su trabajo, y no solamente consiguió su doctorado, sino que también recibió el Premio Nobel de Física junto a su esposo y a Becquerel por sus investigaciones sobre la radioactividad. Luego, tras la trágica muerte de Pierre, Marie quedó profundamente afectada, pero decidió continuar con sus investigaciones y su empeño de crear un nuevo y mejor laboratorio para poder trabajar. Entonces, durante los 2 siguientes años, compaginó su trabajo en la universidad con el cuidado de sus hijas y las investigaciones sobre el radio. Y pronto descubrió la radioterapia y que podía ser un tratamiento contra el cáncer. Esto hizo que todos estos experimentos de Marie ganaran adeptos y se hicieran populares. Gracias a estas investigaciones, Marie Curie ganó su segundo premio Nobel en química en 1911. Y ella nunca lucró por estos hallazgos, ¿sí? Sin embargo, adquirió diversos automóviles y máquinas de rayos X portátiles y creó ambulancias radiológicas. Y gracias a este gesto es que muchos soldados de la Primera Guerra Mundial pudieron salvar la vida y se convirtió en la directora del Servicio de Radiología de la Cruz Roja Francesa. Desgraciadamente, la radiación a la que estuvo expuesta durante todo este tiempo de experimentación causaron su fallecimiento el 4 de julio de 1934. Sin embargo, sus aportes a la ciencia y a la sociedad siempre van a ser inmortales. Una frase muy célebre de ella es que usted no puede esperar construir un mundo mejor sin mejorar a las personas. Cada uno de nosotros debe trabajar para su propia mejora. Y es totalmente cierto, ella buscó su propia mejora a pesar de no tener acceso a los estudios por ser mujer. Eso no impidió que lo hiciera, sino que se esforzó mucho más y logró grandes cosas. Y ahora quiero presentarles a otra de nuestras estudiantes, ¿sí? A Camila Enríquez. Ella nos va a hablar un poco sobre Marie Curie. Bonjour, je m'appelle Camille Enriquez et je vais parler un peu de Marie Curie. Marie Curie est née à Varsovie, en Pologne, le 7 novembre de 1867. Et elle est connue comme la première femme scientifique qui a gagné le Nobel Prix et aussi comme la première professeure de l'université de la Sorbonne.
Mais elle ne peut pas étudier à l'université quand elle a fini l'école parce qu'elle est une femme. Mais heureusement, son père l'aide à déménager en France pour compléter ses études. En France, elle a obtenu une licence en physique et une année après, elle a connu son mari, Pierre Curie. Sur sa carrière, des investigations des autres scientifiques l'aident pour choisir le thème de cette thèse. Et en 1898, Marie et Pierre ont découvert deux éléments chimiques, le polonium et le radium. Et en 1903, ils ont gagné le prix Nobel. Des années après, elle a découvert la radiothérapie comme un traitement pour cancer. Et grâce à cette investigation, elle a gagné un autre prix Nobel en 1911. Depuis, elle s'est convertie en directrice de la Croix-Rouge française. Et finalement, en 1934, elle est morte à cause de son exposition à la radiation. Et c'est tout. J'espère que tu as appris un peu de Marie Curie aujourd'hui et merci pour écouter. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila. Merci beaucoup. Estamos muy contentos de estar ahora compartiendo no solamente estos datos interesantes sobre mujeres que cambiaron el rumbo de la historia, sino también de demostrar el nivel al que están aprendiendo francés nuestros estudiantes. Ellos están en un nivel inicial, en un nivel básico, y aún así están hablando ahora sobre estas importantes mujeres. Entonces, quiero continuar con Catherine Deneuve. Quizá de las mujeres que se van a presentar ahora, ella es quien sigue con vida. ¿Sí? Conocida como Catherine Deneuve, su nombre real es Catherine Fabienne d'Orléac. Ha nacido en París el 22 de octubre de 1943. Es una actriz francesa, quien ha ganado mucho reconocimiento por su interpretación siempre de bellezas misteriosas y distantes para varios directores, entre ellos Roman Polanski en Repulsion, 1965, o Louis Buñuel en Belle du Jour, en 1967, y Tristana en 1970. A lo largo de toda su carrera, hasta ahora, ella ha sido merecedora del premio César, ha sido nominada al Oscar por Indochina y triunfadora en los festivales cinematográficos de Cannes, San Sebastián, Berlín y Venecia. También ha obtenido el premio Lumière, que es uno de los galardones más importantes en el mundo del cine en lengua francesa por su exitosa trayectoria. Algo que motivó mucho a Catherine Deneuve es que tenía una hermana que también era actriz, Françoise d'Orléac, y ella falleció en un accidente de coche en el año 1967. Fue su hermana Françoise que puso a Catherine Deneuve en contacto con cineastas como Polanski y Buñuel, y trabajaron juntas en algunas películas como Las señoritas de Rochefort, y en 1996 ella publica un libro titulado Elle s'appelait Françoise, que fue escrito junto a Patrick Mondiano, en el que cuenta cómo la muerte de su hermana cambió su vida para siempre. Ella también se distingue por tener siempre un estilo muy sobrio e impecable, aparte de su relación con el maestro Saint Laurent, que se remonta a 1965. Por aquel entonces, Catherine tenía 22 años y había encargado un vestido de noche para acudir a una recepción de la reina Isabel II. Su conexión con el maestro Saint Laurent fue tal que al final él se encargó de crear todo el vestuario para la película Belle du Jour y recomendado por Catherine Deneuve. Desde entonces son incontables las ocasiones en las que Deneuve vistió de Saint Laurent para estrenos, festivales, entregas de premios o desfiles de la firma, de las que ha sido una incondicional. Se convirtió en su musa. Y a pesar de todo esto, ella también es una gran exponente del movimiento feminista. Sin embargo, ella defiende un feminismo no radical. Ella dice que las cosas no deben ser o blancas o negras, sino que hay muchos matices que considerar por ahí. No es muy partidaria del radicalismo en este aspecto. Una de las acciones que ha realizado es una reciente subasta de toda la colección de prendas que fueron diseñadas por el modista parisino, Saint Laurent, a falta de espacio tras vender una de sus segundas residencias.
La venta fue de 129 vestidos y complementos y alcanzó una cifra de 9.625 euros. 900.000, perdón, 625 euros. Y esta subasta estuvo precedida por la exposición y una cena organizada por la marca en la que Vaccarello, que también es un modista, fue anfitrión. También ha sido imagen de Louis Vuitton para la última campaña de la etapa de Marc Jacobs. En lo cinematográfico es una actriz todoterreno, ha hecho diversos tipos de película, con más de 50 años de carrera y más de 120 títulos a sus espaldas. Algunos de los directores más prestigiosos con los que ha trabajado son Luis Buñuel, Lars von Trier, Jacques Demy, Polanski, y su última aventura cinematográfica es La verdad de Coreana Coreda, que tiene algunos tintes autobiográficos. Y con esta película, con este título, es que abrió el Festival de Venecia en el 2019 y acudió a este certamen acompañada de su hija, Juliette Binoche. Entonces, algo importante sobre esta mujer es justamente esta defensa del trabajo de la mujer como tal, pero sin el radicalismo. Y una frase muy importante es que ella dice que al tener una vida pública todavía tienes derecho a una vida privada. Algo muy importante, ya que ella es actriz, ¿no? Es escritora también, entonces muchas veces eso la tiene en escrutinio público. Y ahora quisiera presentarles a nuestra estudiante Mayra Puma para que nos hable un poco sobre Catherine Deneuve. Bonjour, je m'appelle Mayra et je vais parler de Catherine Deneuve. Catherine Fabienne d'Orléac, connue professionnellement sous le nom Catherine Deneuve, est une actrice française qui a été reconnue pour son interprétation de beauté mystérieuse et longtemps pour divers réalisateurs, dont Roman Polanski et Louis Buñuel. Dans Belle de jour, Tristana, elle était la sœur de comédienne également connue Françoise d'Orléac, décédée dans un accident de voiture en 1967. C'est elle qui a mis Catherine Deneuve en contact avec des cinéastes como Polanski et Buñuel. Avec un style sobre et toujours impeccable, sa relation avec les maîtres Saint-Laurent, qui remonte à 1965, mérite un chapitre à part. La connexion était que Saint-Laurent a été chargé de créer les costumes de Belle du jour, recommandé par Catherine Deneuve. Depuis, Deneuve sa ville en Saint-Laurent pour des avant-premières de festivals de remise de prix ou de fil pour la marque. Donc, elle a toujours été une fidèle innombrable au cinéma. Catherine Deneuve est une comédienne tout-terrain de Louis Buñuel qui a en fait une icône dans le film Belle du jour.
à l'aventure de Jacques Demy-Atufo et de Polanski à Manuel de Oliveira. C'est tout. Merci à tous. Muchas gracias. Gracias, Mayra. Quiero presentarles ahora a Simone de Beauvoir. Seguramente también han escuchado sobre ella. Es muy conocida, escritora, filósofa. Simone de Beauvoir nació en París el 9 de enero de 1908 y murió en la misma ciudad el 14 de abril de 1986. Y es una de las mujeres más destacadas del siglo XX. Fue escritora, filósofa y profesora, defensora de los derechos humanos en general y de los derechos de la mujer en particular. Su obra, El segundo sexo, se ha convertido en un clásico y también en un símbolo del feminismo. Con 15 años, ella ya tenía claro que quería dedicarse a escribir. Y cuando terminó su bachillerato en 1925, se licenció en letras con especialización en filosofía en 1929. Y pronto se convertiría en una de las máximas representantes del existencialismo. Un año antes de terminar sus estudios universitarios, conoció al también filósofo Jean-Paul Sartre, y desde entonces se convirtió en su compañero de vida. En 1937 terminó su primera novela, Primaldad de lo espiritual, pero esta fue rechazada por 2 editoriales y no se publicó hasta 1979 con un nuevo título, que era Cuando predomina lo espiritual. Su consagración en realidad como directora llegó hasta 1949 con la llegada de El segundo sexo, que es considerada como una lectura imprescindible en el movimiento feminista. Criticó la opresión a la que se veía sometida la mujer por parte del hombre. Tampoco estuvo exenta la polémica, ya que en este ensayo reflexionó sobre la figura de la mujer y sirvió para que Beauvoir se convirtiera justamente en una precursora del feminismo. A pesar de su éxito y de la popularidad que alcanzó esta obra, fue en realidad con Los Mandarines, en 1954, cuando se ganó las alabanzas de la crítica, y con esta novela consiguió ganar el premio Goncourt, que es el máximo galardón literario francés al que se convoca anualmente. Este premio Goncourt fue fundado en 1903 por Edmond Goncourt, que era un escritor naturalista, hermano de Jules Goncourt. Es el más importante de los cerca de 1.500 premios literarios que se otorgan en Francia cada año, y está administrado por la Academia Goncourt. Está formada por 10 hombres o mujeres de letras que seleccionan las obras en prosa más imaginativas, por lo general novelas, que se han publicado un año antes. Además de esta novela de Los Mandarines, ¿sí?, le siguieron otros escritos donde reflexionaba siempre sobre cuestiones puramente existencialistas, como el comportamiento de la sociedad, las relaciones o el dolor. Ella estaba completamente adelantada a su tiempo y falleció el 14 de abril de 1986 en París por neumonía. Sus restos hoy descansan al lado de los de Jean-Paul Sartre en el cementerio de Montparnasse. Ella fue publicada hace más de 60 años, ¿no?, El segundo sexo, esta obra, pero sigue siendo, como les dije, una lectura imprescindible para la lucha de los derechos de la mujer. Y una frase que ha pasado a la posteridad de esta filósofa es: no se nace mujer, se llega a serlo. Y su obra y pensamiento siguen siendo materia de estudio y han sentado las bases de las políticas de la igualdad. Tanto así que en el 2008 se ha creado el premio Simone de Beauvoir por la libertad de las mujeres. Además de la frase ya mencionada, no se nace mujer, se llega a serlo, quiero resaltar esta otra frase, que es: vive de tal modo que nada de lo que hagas deba merecer el reproche o la condena de quienes te rodean. Parte de La verdadera libertad. Y ahora les presento a nuestro estudiante Marco Chávez para que les hable un poco más sobre Simone de Beauvoir. Bonjour à tous, je m'appelle Marco, je vais parler de Simone de Beauvoir. Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir est née à Paris le 9 janvier
1908. Elle a été un grand philosophe, professeur et écrivain. Elle s'est battue pour les droits des femmes. Elle écrit de nombreux livres et nous pouvons trouver El Segundo Sexo. Ce livre est considéré comme l'histoire du féminisme. En 1925, elle a fini le lycée. Elle obtient son diplôme en lettres avec une spécialisation en philosophie en 1929. L'année dernière, elle connaissait son mari, le philosophe Jean-Paul Sartre. En 1937, elle a fini d'écrire son premier livre qui s'appelait Primaldad de lo espiritual. Mais ce livre a été refusé et finalement il a été publié en 1979. Mais avec un autre nom, cuando predomina lo espiritual. Avec le livre El Segundo Sexo, elle s'est consacrée como écrivain en 1949. Ce livre est considéré comme une lecture essentielle pour les communautés féministes parce que critique l'oppression des femmes pour les hommes. En 1954, elle écrit Los Mandarines, avec qui elle gagnait le prix Goncourt. Simone de Beauvoir est morte d'une pneumonie le 14 avril 1986 à Paris. Ces livres et ces connaissances sont très importantes pour avoir un monde d'égalité et de respect entre femmes et hommes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marco. Y bon, vamos a continuar con Simone Weil. Al momento de hacer mi investigación sobre esta mujer, Simone Weil, en realidad quedé sorprendida con la cantidad de cosas que esta mujer ha logrado a lo largo de la historia, y me sorprendí también de que quizá no en Latinoamérica se le conozca tanto, sino más bien en Europa. Sin embargo, ha sentado unas bases muy, muy importantes. Simone Weil es abogada, política, fue feminista, y también ministra de Sanidad de Francia entre 1974 y 1979. Y ese mismo año se convirtió también en diputada del Parlamento Europeo y fue elegida presidenta. Es un cargo que ocupó hasta 1982. Ella presidió el primer parlamento elegido por sufragio directo y fue la primera mujer que ejerció esa función. Como su coraje político, también tiene mucho valor personal. Merece toda nuestra admiración porque es una superviviente, fue una superviviente del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Su infancia y sus traumáticas experiencias durante la Segunda Guerra Mundial plantaron esa semilla de compromiso con una Europa más unida, y es la causa que defendió el resto de su vida. Ella nació el 13 de julio de 1927 en el seno de una familia judía en Niza, y en 1944 fue detenida con el resto de su familia y pasó sucesivamente por los campos de concentración nazis de Auschwitz-Birkenau, Bobrek y Bergen-Belsen. Ella y sus dos hermanas sobrevivieron, pero sus padres y su hermano perdieron la vida en estos campos de concentración. De regreso a París, en mayo de 1945, emprende sus estudios de Derecho y Ciencias Políticas, y en 1946 se casa con Antoine Weil. Entrada en la política, Weil llegó a ser jueza, y desde ese cargo también asesoró a los sucesivos ministros de Justicia, entre ellos, por ejemplo, François Mitterrand. Y en 1970 se convierte en la primera mujer que ocupaba el cargo de secretaria general del Conseil Supérieur de la Magistrature, o el Consejo Superior de la Judicatura. Será la primera presidenta de la Eurocámara, votada en sufragio directo, y también la primera mujer en ocupar este cargo tan alto para la Unión Europea. Además, presidió la Comisión de Asuntos Jurídicos, fue miembro de la Comisión de Medio Ambiente y de Asuntos Exteriores, de Seguridad,
y parte de la Subcomisión de Derechos Humanos, a lo que hay que añadir su labor dentro de la Comisión Especial sobre la Reunificación Alemana, que se creó en 1990. En 1981 obtuvo el premio Charlemagne en recompensa a la contribución de la persona a la unidad europea. En 1998 fue designada miembro del Consejo Constitucional de Francia y del 2001 al 2007 fue la primera presidenta de la Fundación para la Memoria de la Shoah, o la Fundación pour la Mémoire de la Shoah. En 2005 hizo campaña a favor del Tratado por una Constitución para Europa. En 2008 fue escogida miembro de la Académie Française Veil e hizo grabar 3 cosas en su espada ceremonial, que se entrega a cada uno de los miembros. Hizo grabar el número de su tatuaje de Auschwitz, 78651, el lema de la República Francesa, Liberté, Égalité, Fraternité, libertad, igualdad y fraternidad, y el lema de la Unión Europea, unidos por la diversidad. Además, quería comentarles algo importante sobre esta mujer, y es que es una de las pocas mujeres que ha sido enterrada en el mausoleo del Panteón de París. Solo 5 mujeres a lo largo de la historia han logrado tal privilegio, ¿sí? Una de ellas es Sophie Berthelot, Marie Curie, la tercera fue justamente Simone Veil, y luego tenemos a Germaine Tillon y Geneviève de Gaulle-Antonios. Aparte, quería mencionarles sobre la Fundación para la Memoria de la Shoah. La Shoah es el día 27 de enero, es el Día Internacional de la Memoria del Holocausto, en homenaje al trágico desenlace del exterminio nazi, ¿no? Esta fecha marca la liberación de Auschwitz, que se proyecta como el núcleo del asesinato de muchas personas, de 6.000 millones de judíos aproximadamente. Así que cada año se celebra la exterminación de este campo de concentración, de la memoria de la Shoah, que es algo por lo que ella pasó, fue una superviviente. Quería comentarles esta frase de ella, muy importante, que es que un pueblo para vivir debe saber siempre su pasado, juzgarlo, asumirlo y, como hizo ella finalmente, mejorarlo, mejorar para el futuro. Ahora les quiero presentar a María Fernanda Terrazas para que nos hable un poquito más sobre Simone Veil. Bonjour à tous, je m'appelle Maria Fernanda Terrazas. Aujourd'hui, je m'appelle Simone Veil. Simone est née le 13 juillet 1927 dans une famille juive à Nice. En 1944, elle est arrêtée avec le reste de sa famille et traverse successivement les camps de concentration nazis de Auschwitz, Birkenau, Borket et Bergen-Belsen. Elle et ses 2 sœurs ont survécu, mais ses parents et son frère ont perdu la vie. Elle a épousé Anthony Veil et en 1946 devenue avocate politique et féministe. Simone Veil a été ministre français de la Santé entre 1974 et 1979. Elle a été la première présidente du Parlement européen élue au suffrage direct et la première femme à occuper le poste le plus élevé d'une institution européenne. En 1981, elle a reçu le prix Charlemagne qui récompense la contribution d'une personne à la unité européenne. De 2001 à 2007, elle a été la première présidente de la Fondation pour la Mémoire de Shoah. En 2005, il a fait campagne pour le traité pour une constitution pour l'Europe. En 2008, elle est élue membre de l'Académie française. En juillet 2008, ses restes ont été enterrés dans le mausolée du Fantôme à Paris. Seules 5 femmes à travers de l'histoire ont été honorées d'un tel privilège. En fin 2012, il est décoré de la Grande Croix de la Légion d'honneur français. C'est tout, merci beaucoup. Merci beaucoup. Y ahora vamos a cerrar con Flora Tristán, alguien de quien en Perú se habla mucho. Flora Tristán nació en París
el 7 de abril de 1803, en plena época napoleónica, y fue hija del coronel Mariano Tristán y Moscoso, un coronel peruano de la Armada Española y de la francesa Anne Lesnier. Durante los primeros años de su vida, Flora no se vio privada de nada y creció en un hogar siempre concurrido por visitas del nivel de Simón Bolívar y su maestro Simón Rodríguez. La muerte de su padre, cuando ella tenía solo 4 años, sume a su familia en la pobreza, y el Estado francés revolucionario en ese momento no reconocía ni a la viuda ni a los hijos, entonces le niegan cualquier bien o derecho. Por ese motivo, ella comienza a trabajar como obrera en un taller de litografía, y con apenas 17 años se casa con el propietario de este taller, André Chazal, y tiene 3 hijos. Uno de estos hijos es la pequeña Aline, que sería la futura madre del pintor Paul Gauguin. Ella, decepcionada del matrimonio, comienza a trabajar como criada de una familia inglesa, por lo que debe de viajar a Inglaterra. Y entonces inicia una lucha legal por la custodia de sus hijos que duraría 12 años. Estas amargas vivencias despiertan en ella un pensamiento y una actitud revolucionaria que se convierte en la precursora del movimiento feminista. Viaja por varios países donde realiza trabajos de diversa índole, y es en ese momento cuando toma conciencia de la condición de paria. En 1833 decide viajar aquí al Perú para reclamar la herencia que le corresponde de su padre, pero solamente consiguió una pensión mensual. Esta etapa que pasa en Perú, donde asiste a la guerra civil y ve la gran diferencia entre las distintas clases sociales, también fue el significante para el futuro de esta mujer y se convierte en la defensora declarada de los derechos y libertades de la clase obrera y de la mujer. Las persecuciones de su marido en ese momento continúan, hasta tal punto de recibir un disparo que la deja malherida. Finalmente, él fue condenado y ella consigue librarse de él. A raíz también de un viaje a Londres, es donde Flora consigue penetrar en la Cámara de los Lores, disfrazada de hombre, y donde entra en cometo con los obreros que malviven en una sociedad que les da la espalda. Es por eso que ella decide dedicar sus esfuerzos en un futuro sobre todo a la clase obrera. Y antes de empezar a gestarse las ideas de Marx y Engels, ella ya viajaba por toda Francia dando apoyo a los trabajadores de su país. En 1844 fallece víctima del tifus con solo 41 años, pero nos dejó plasmadas sus ideas y sus vivencias en varias obras, dentro de las que destacan Peregrinaciones de una paria, Paseos en París, Selección de cartas, una recopilación de cartas del libertador Simón Bolívar, Unión Obrera, así como otros 2 libros que estaban al favor de sus ideas sobre matrimonio y divorcio. Y una frase que me pareció muy importante sobre ella en el contexto en el que vivía es que cuando la totalidad de los individuos sepa leer y escribir, cuando los periódicos penetren hasta la choza del indio, entonces encontrando en el pueblo jueces cuya censura habréis de temer y cuyos sufragios debéis buscar, adquiriréis las virtudes que os faltan. Una mujer muy adelantada a su época, y precursora de los derechos de todas las personas, no solamente de alguna clase. Y ahora les quiero presentar a Franco Carpio, otro de nuestros estudiantes, para que nos hable un poquito más sobre esta mujer. Bonjour à tous, je m'appelle Franco Carpio. Aujourd'hui, je vais vous présenter la biographie de Flora Tristan. Flora Tristan est née à Paris le 7 avril 1803. Elle est la fille du colonel péruvien Mariano Tristán et de la française Anne Lesnier. Flora a eu à Verdi pendant son enfant. Elle avait même des visites de gens comme Simón Bolívar et de son maître Simón Rodríguez. Mais, tristement, son père est mort quand elle avait 4 ans, laissant sa famille pauvre et sans l'aide de l'État français. C'est pourquoi Flora a dû commencer à travailler. Et à l'âge de 17 ans, elle a épousé le propriétaire de l'usine, avec qui elle a 3 enfants. Son mariage n'a pas duré longtemps, et Flora a commencé à travailler comme domestique en Angleterre. A également commencé à lutter pour la garde de ses enfants. Toutes ces expériences ont éveillé en elle un sentiment révolutionnaire qui l'ont changé en précurseur du mouvement féministe. En 1833, elle a voyagé au Pérou pour réclamer l'héritage de son père. Au Pérou, Flora est témoin de la guerre civile et de la différence de classe. C'est pourquoi
Elles deviennent un protectrice des droits de l'homme et de la liberté pour la classe ouvrière et la femme. Aussi à Londres, Flora a consacré tous ses efforts à aider la classe ouvrière et préparer un avenir meilleur pour les travailleurs. Et en 1844, elle est morte du typhus, à l'âge de 44 ans. Mais elle a laissé toutes ses idées dans plusieurs œuvres en faveur des droits des travailleurs et des femmes. D'accord, c'est tout. Merci beaucoup. Muchas gracias, merci beaucoup. Gracias por haber escuchado esta presentación. Bien, ahora quiero presentar a Milagros Pantigoso. Ella es una exalumna, ¿sí?, de nuestra casa de estudios, del programa de psicología, que nos va a compartir su experiencia en Francia. Y actualmente se encuentra allá. Hola, muy buenos días a todos. Muy agradecida por la invitación y espero que mi experiencia pueda ayudar a muchos estudiantes a que se animen a poder venir a Francia a realizar sus estudios también. Lo primero es, ¿por qué estudiar en Francia? En el 2017 tuve la oportunidad de estar en Francia, lo cual hizo que pudiera tener noción de que Francia es uno de los países más atractivos para estudiar y hay una diversidad cultural bastante grande. En estos momentos, por ejemplo, en mi clase hay personas de diferentes partes del mundo y también de diferentes ciudades de Francia. Eso quiere decir que la movilidad estudiantil no solamente es internacional, sino también en Francia. Muchos alumnos deciden sus másters o licencias en diferentes ciudades y no solamente se quedan en su misma ciudad. Después, otra de las cosas que me parece importante mencionar es el idioma francés. Para poder estudiar en Francia, muchas de las universidades te piden como mínimo un nivel B2, y en algunos casos y en algunas carreras, como son las ciencias de la salud, te piden un nivel C1. Por lo cual pienso que es importante que si es que deseas estudiar en Francia, empieces desde ya a estudiar el francés, lo cual va a hacer que además tengas una ventaja en el campo académico, profesional, porque muchas veces el hablar 2 idiomas o hasta 3 te puede dar mayores oportunidades. Además, por ejemplo, no solamente Francia, en estos momentos en Canadá, por ejemplo, hay muchas opciones para lo que son estudios y también para lo que son oportunidades de trabajo. Entonces, algo importante es el idioma, que no hay que dejarlo para más tarde. Después podemos hablar de lo que es la cultura. Como muchos saben, Francia es un país el cual tiene un montón de monumentos, un montón de lugares que son considerados patrimonios culturales de la UNESCO, lo cual lo podemos ver no solamente en París, como la Torre Eiffel, sino también en diferentes ciudades se encuentran castillos, paisajes, los cuales en verdad hacen que la experiencia académica sea mucho más rica, por lo cual puedes viajar y conocer y llenarte de mucha más cultura. La gastronomía, que es muy conocida mundialmente, es algo que me llamó la atención, porque muchas veces cuando escuchamos Francia lo relacionamos simplemente con los crepes o los caracoles, y no es así, sino que cada región tiene sus propias especialidades, lo cual hace que sea bastante divertido y bastante especial ir a diferentes pueblitos y poder probar diferentes platos, como por ejemplo la quiche Lorraine, el magret du canard, las galettes, los quesos, que también son bastante conocidos, que por ejemplo en mi caso particularmente eran bastante fuertes al principio y poco a poco comienzo a adaptarme a eso, y es bastante agradable poder compartir una tabla de quesos con tus amigos o con las familias. Después, algo importante que también quería mencionarles era sobre los beneficios de ser estudiante en Francia. Algo que me parece súper increíble acá en Francia es que, por ejemplo, por ser estudiante tenemos descuentos en varios establecimientos que sean de comida, en varios establecimientos como por ejemplo un bar, también cafés, en diferentes lugares. Simplemente con mostrar nuestra carta de estudiante podemos tener acceso a varios descuentos, lo cual hace que podamos también ahorrar un poco en lo que es nuestra vida cotidiana aquí. Además, al venir a Francia con una visa de estudiante, tenemos la opción de poder viajar libremente por todo el espacio Schengen. Y otra de las cosas más importantes que también me parece es que tenemos bastante ayuda de lo que es el gobierno francés, que nos deja, por ejemplo, trabajar 20 horas a la semana. Tenemos una suscripción del transporte, la cual nos da bastante facilidad de poder movilizarnos para no tener que estar gastando en ir a la universidad.
Tenemos el APL, que es una ayuda para poder alojarnos en algún departamento, en una colocación. Tenemos un seguro, el cual es gratuito para todos los estudiantes. Y el CRUZ, que es una organización pública que se encarga de todos los estudiantes acá en Francia, que nos da la ventaja de poder tener acceso, por ejemplo, al restaurante CRUZ en la universidad, que podamos comer por €1. Tenemos acceso a la salud también, que es súper importante. Y encontré esta pequeña frase que decía: una copa de Burdeos, una pequeña rodaja de Camembert o un croissant con chocolate son razones suficientes para considerar saltar a la aventura de estudiar en Francia. Así que los invito a todos a poder decidirse y aventurarse a estar aquí en Francia. Esta es una de las fotos con los franceses que estuvieron de intercambio en la Universidad Católica San Pablo en el año 2019. Es una experiencia bastante bonita poder compartir con los demás. Y esa es una foto mía cuando estaba en la Torre Eiffel. Así que les dejo igual mis datos de contacto, si es que alguien tiene algún tipo de pregunta respecto a cómo es el proceso para poder venir acá a Francia. Con mucho gusto les podría ayudar, les podría dar los datos, cómo ha sido mi proceso, y sobre todo lo más importante es que empiecen a estudiar el francés, que es algo que les va a abrir muchas puertas. Gracias. Muchas gracias. Y justamente ahora tenemos algunas preguntas. Quisiera, Milagros, tú en tu experiencia nos podrías decir ¿cuánto tiempo demora una persona en hablar francés? En realidad es un tema que depende mucho de la persona. En mi caso, por ejemplo, por el tema de a veces la universidad como que lo dejaba y a veces volvía y todo, pero gracias a la virtualidad puedo decir que eso es lo que ayuda bastante, que no tengas que moverte de tu casa para poder aprender el francés, sino que simplemente desde tu casa lo puedes aprender. Y además otra cosa que te puede ayudar mucho, por ejemplo, es ponerte todo en francés. O sea, yo ponía, por ejemplo, mi teléfono en francés, veía películas en idioma francés, y eso te puede ayudar un montón. En mi caso, yo acababa el francés como en 2 años aproximadamente. Bien, ¿y es difícil aprenderlo? No, en realidad hay bastante similitud con el español. Entonces, hay muchas palabras que solamente cambian algunas letras, y después es súper fácil. Sí, en realidad es un idioma bastante sencillo de aprender porque la estructura gramatical y, como bien dices, las palabras son muy parecidas a las del español. Entonces, en realidad encontramos estas similitudes que nos ayudan muchísimo. Sí, y además que, o sea, es un idioma súper bonito, es un idioma que tiene un acento bastante particular, y poco a poco se va agrandando. O sea, y cada vez conozco más personas que aprenden el francés, que justamente están ahorita en Francia por ese motivo, ¿no? Claro que sí. Bien, entonces ya tenemos tus datos de contacto por si desean mayor información sobre cómo poder ir a estudiar a Francia, incluso si también tuvieran una mayor pregunta sobre estos diplomas de francés, pueden comunicarse con Milagros o también pueden comunicarse con el Centro de Idiomas de la Universidad, ya que nosotros les podemos brindar esta información. Bien. Entonces, espero que nuestra presentación haya sido de su agrado, esta exposición sobre estas mujeres francesas internacionales, sin embargo, que han influido tanto en nuestra vida, en el día a día de todos nosotros, a veces sin saberlo. Y a nombre de la Dirección de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Universidad Católica San Pablo, les agradezco su participación y también los invitamos a participar en nuestros próximos eventos de la Semana de la Educación Internacional. Buenos días a todos.